Hola, muy buenas tardes, un saludo muy cordial. Lamento mucho precisamente las interrupciones y de pronto los problemas que tuvimos en la conexión en directo sobre la emisión de las noticias y el avance del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues aquí les traigo en este video la información que no pudimos presentarles en directo. Sin embargo, también recordándoles, por favor, compartan, comenten esta emisión y también ayúdenos a que pueda llegar a más personas. Recuerden que habíamos hablado sobre el desarrollo de la agenda relámpago que lleva el presidente Gustavo Petro en Nueva York, el derecho a vivir en paz es una lucha social en Colombia, manifiesta el presidente Gustavo Petro en el monumento Cusicuazay en la sede de Nueva York. Es testigo precisamente de la búsqueda de paz en Colombia, este monumento que fue realizado con parte de la munición que se le entregó a Naciones Unidas, producto de la dejación de armas y de la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro expondrá los avances y también los retos de la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016. Les decía, estamos haciendo un revolcón en la inversión pública gracias al giro directo a IPS. Se ha reactivado la economía, manifiesta el presidente Gustavo Petro. Pues en el 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, el mandatario reveló que estos recursos pasaron de 27.000 millones de pesos en 2023 a 1.5 billones de pesos en mayo de 2024, lo que calificó de salto sustancial. Y precisamente el presidente Gustavo Petro destacó los efectos que han desencadenado en el crecimiento de la economía, el aumento en el giro directo a las instituciones prestadoras de salud, conocidas como IPS, adoptado por el gobierno nacional, y manifestó también que se debe sostener. Esto es un salto sustancial. Hemos invertido ya casi 3 veces lo entregado en el año del COVID en hospitales públicos. Estamos haciendo una revolución en la inversión de la red pública hospitalaria y hay que sostenerla, indicó el jefe de Estado al intervenir en el 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas. Señaló también el presidente que estos recursos pasaron de 27.000 millones de pesos en agosto de 2023 a 1.5 billones en mayo de este año, lo que calificó de salto sustancial que hace la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, a clínicas y hospitales públicos y privados, y que a la fecha alcanza los 4 billones de pesos. Al comparar esas cifras con las del crecimiento económico suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, indicó el mandatario, los giros directos es la segunda actividad económica que hizo jalonar fuertemente la economía nacional de un estado estacionario en que veníamos hacia un indicador positivo, manifiesta el presidente, a lo cual también concluyó que cuando los hospitales y clínicas de la red pública piden en su agenda, en su propia solicitud de reforma, que el giro sea directo, sea institucionalizado, incluso por ley, y generalizado, tienen toda la razón. Enfatizó que este resultado se ha obtenido por decreto y de manera parcial, interviniendo, obviamente, también de manera parcial algunos de los actores del sistema, tratando de reproducir lo que podría ser mucho más libremente la reforma a la Ley 100 que hemos propuesto. De esa forma, manifestó, lo que queremos hacer es tratar de cumplir la Constitución de 1991 y por tanto la construcción de un Estado social de derecho que nos permita decir de verdad, verdad y no teórica y retóricamente, que somos capaces de construir una nación justa y en paz. Información precisamente desde
la presidencia de la República. Es indispensable reformar la Ley 100 y el camino es la garantía universal de los derechos fundamentales. Presidente Petro. El mandatario aseguró que lo interesante del momento es abrir en el Congreso de la República la discusión sobre los derechos fundamentales, algo que no se hace desde 1993. Noticias del avance del gobierno del cambio, noticias también tienen que ver sobre el desarrollo del programa del presidente Gustavo Petro. Los invitamos por favor a que manifiesten sus comentarios a través acá de la caja de opinión que está abierta para ustedes. Por favor, comparta esta emisión, ayude a que más personas se informen sobre estas noticias y por supuesto los invito a que activen la campanita de notificaciones y a que dejen un like a este video. El presidente también dijo que hay que hablar de reformas, no es un capricho, ni del presidente, ni de los mamertos, ni de los ambientalistas o los radicales. Es una necesidad. El presidente Gustavo Petro defendió nuevamente el proyecto de reforma a la salud que se radicará ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio. Al intervenir este miércoles ante el 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas en el complejo empresarial de Corferias, en la capital del país, el presidente reiteró la necesidad de reformar la Ley 100 de 1993 de Seguridad Social para disminuir la desigualdad de la protección de los derechos fundamentales. Una sociedad desigual per se no garantiza los derechos de la mayoría de su población ni cumple el contenido del Estado, que es el fin esencial del Estado, de acuerdo a la Constitución de 1991, manifestó el mandatario. Entonces, reformar la ley sí es indispensable y el camino que yo creo debería ser el de la garantía del derecho, garantizar el derecho universal a la salud, a la pensión, a la educación, sostuvo el jefe de Estado. El presidente planteó que justamente la protección universal de todos los derechos fundamentales de las y los colombianos es la discusión de las reformas sociales. Eso es lo interesante del momento. Poner a un Congreso de la República a discutir sobre los derechos fundamentales de la sociedad colombiana. Además, podría decir que desde 1993 el Congreso no lo hace. No había discutido cómo se llega al derecho universal en una sociedad como la colombiana, manifestó. Recordó que no se trata de cambiar un texto por otro, pues la Constitución de 1991 ya dice esto, pero han pasado 33 años y no alcanzamos esos derechos progresivamente y no hay ninguno cumplido. Agregó que hablar de reformas hoy no es un capricho del presidente o de los mamertos o de los ambientalistas o de los radicales, es una necesidad. Son las noticias del gobierno del cambio. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen parte de esta comunidad. Los invito a que compartan esta emisión para que más personas puedan conocer los avances del programa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Para unir al país en la celebración del 20 de julio, se lanzó la campaña Orgullo Colombiano. Queremos que el nuevo sentir colombiano en cada rincón del mundo refleje dignidad y orgullo. Es la frase del presidente Gustavo Petro que inspira esta campaña que se difundirá por redes sociales y por otros medios. El propósito es que el Día de la Independencia sea una oportunidad para sentirnos orgullosos de lo que somos. El país de la belleza, de la cultura, del talento, del campo productivo. Con el propósito de motivar el sentimiento de orgullo y dignidad en el pueblo colombiano, a pocos días de la conmemoración del 20 de julio,
este miércoles se lanzó la campaña Orgullo Colombiano, que el país nos una. La campaña nace de la reciente visita del presidente Gustavo Petro a Estocolmo, Suecia, donde tuvo un encuentro con los connacionales residentes en ese país, quien le expresaron el inmenso orgullo, el fervor patrio que sentían al entonar el himno nacional, al ver ondear la bandera tricolor o al responder soy colombiano, a mucho honor, cuando se les pregunta por su país de nacimiento. Estas expresiones de los compatriotas que viven lejos de su nación, que extrañan a sus familias y que en tierras foráneas siguen trabajando con ahínco para dejar en alto el nombre de Colombia, al igual que lo hacen millones de personas en el país, conmovieron al presidente Gustavo Petro y lo llevaron a manifestar. Queremos que el nuevo sentir colombiano en cada rincón del mundo refleje dignidad y orgullo. La campaña Orgullo Colombiano busca que la conmemoración de la independencia también sea una fecha para unirnos y sentirnos orgullosos de lo que somos, el país de la belleza, el país rico en biodiversidad, el país de la cultura, el país del talento, el país del campo que produce y que lleva alimento a la mesa de los hogares colombianos, el país de la gente echada adelante y capaz, que supera la exclusión, la desigualdad, que convierte los retos en oportunidades y avanza hacia un porvenir en dignidad para todos y todas. En este contexto, la campaña apunta a que la fiesta patria del 20 de julio sea una fecha crucial para conectarnos con nuestra historia y nuestro presente como nación, y también para reconocer a quienes han aportado para edificar el país que hoy somos, para conmemorar procesos históricos de resistencia que nos conducen a un proceso de cambio aquí y ahora, en el que los protagonistas son los campesinos, los afro, los indígenas, también los jóvenes, las madres, cabeza de hogar, vendedores informales y todos los sectores sociales históricamente excluidos, que están en el centro de las políticas y acciones del gobierno del cambio. Hoy, de acuerdo con el mensaje de la campaña, las colombianas y los colombianos tenemos muchos motivos para levantar la mirada, sacar pecho, mover el corazón y el sentir, expresar nuestro orgullo. Orgullo por los logros deportivos, por los logros culturales, por los logros científicos de nuestras mujeres y hombres, por la riqueza natural y la belleza de nuestros paisajes, por la biodiversidad de nuestra fauna y de nuestra flora, únicas en el mundo. Y el orgullo también que sentimos cuando paso a paso, como producto de su lucha social, el país logra avances sociales para los trabajadores, los abuelos, las abuelas, las niñas y mujeres, los jóvenes campesinos, los soldados, los policías y las comunidades tradicionalmente excluidas y vulnerables. La campaña será difundida en redes sociales y en otros medios, buscando además que la ciudadanía y las organizaciones cívicas sean multiplicadoras de este mensaje por una patria digna y orgullosa. Noticias del gobierno del cambio, noticias que tienen que ver también con el avance del programa del presidente Gustavo Petro. Continuamos con las noticias. Recuerden, el presidente Gustavo Petro asistió al 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas. El ministro del Interior asegura que la agenda legislativa será muy sólida y ambiciosa. Hicieron una jornada de conversaciones con todas las bancadas en el Congreso, comenzando con los partidos de gobierno y continuando con los partidos independientes, afirmó el jefe de la cartera.
Tras el encuentro en la Casa de Nariño con varios representantes del partido Alianza Verde, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó los objetivos y compromisos del gobierno para la presente legislatura. Hoy iniciamos una jornada de conversaciones con todas las bancadas en el Congreso, comenzando con los partidos de gobierno y continuaremos con los partidos independientes. El ministro Cristo también subrayó que el compromiso del gobierno en esta legislatura es impulsar las reformas con concertación. Vamos a ir discutiendo con las bancadas las reformas y a medida que avancemos en acuerdos se irán presentando al Congreso de la República. Será una agenda legislativa muy sólida y ambiciosa, señaló. El ministro Cristo también destacó la participación de 8 representantes de la bancada Alianza Verde que acompañaron al gobierno. Los otros miembros del Partido Verde que no están acompañando al gobierno se invitarán después como sectores independientes o de oposición, explicó. Vamos a concertar con todas las bancadas. Lo más importante es que estuvimos a 2 horas discutiendo a fondo sobre reformas a servicios públicos, el plan de reactivación económica, la reforma laboral, la reforma a la salud y el tema del Código de Minas, agregó. Sobre la agenda legislativa, el ministro explicó que la presentación de estas reformas no se hará de manera inmediata. Va a haber una agenda muy ambiciosa, pero no vamos a presentar todo el 20 de julio. Vamos a ir conversando con todas las bancadas para explorar consensos, dijo tras destacar la importancia de trabajar articuladamente durante todo el semestre y el próximo. Diálogo nacional sobre reformas. Sobre el tema de una posible constituyente, el ministro del Interior manifestó que se discutió ampliamente a petición de un representante. Hicimos reflexiones y una discusión muy amplia sobre la posición del gobierno nacional. Vamos a empezar un diálogo nacional. Hoy mismo me reuniré con gobernadores de Colombia y la próxima semana con el sector privado. Una vez vuelvan las bancadas el 20 de julio, buscaremos un acuerdo de mínimos en las reformas que necesita Colombia, aseguró. El ministro Cristo explicó que el gobierno está abierto a diferentes vías para aprobar las reformas necesarias. Más allá de lo que se ha discutido hoy, hablamos de reformas institucionales. En medida en que avancemos en un acuerdo nacional, después definiremos si la manera de aprobarlas es vía Congreso o un referendo o una constituyente, comentó. El ministro Cristo también transmitió la posición del presidente Gustavo Petro sobre el poder constituyente. El presidente reiteró que una cosa es el poder constituyente, que funciona diariamente en la democracia colombiana, y otra cosa es la formalidad de una constituyente que ha empezado a discutirse con todos los sectores, concluyó. Recuerden, noticias del gobierno del cambio, noticias que tienen que ver con este mandato popular. Elga Rivas, una arquitecta con enfoque social, es la nueva ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio del Gobierno del Cambio. La nueva ministra de Vivienda será la doctora Elga Rivas, que reemplazará a Catalina Velasco, anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. El presidente Gustavo Petro Urrego también, designó este miércoles a la arquitecta Elga Rivas Ardila como nueva ministra de Vivienda, Ciudad, Territorio, quien sucede en el cargo a Catalina Velasco. La nueva ministra de Vivienda será la doctora Elga Rivas, que reemplazará a Catalina Velasco, a quien agradezco profundamente su compromiso, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social X. La nueva titular de la cartera fue gerente y subgerente del Fondo Adaptación
donde lideró megaproyectos y obras de infraestructura en los sectores de vivienda, educación, salud, transporte, agua y saneamiento. Su capacidad para superar complejidades financieras, técnicas y jurídicas fue fundamental para el desarrollo de estos proyectos. También fue directora encargada de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, gerente de la Caja Vivienda Popular y secretaria de Hábitat de Bogotá entre 2012 y 2015. Su experiencia en la formación y ejecución de proyectos le ha permitido hacer parte de instituciones públicas como el Departamento Nacional de Planeación, así como en investigación y docencia universitaria. La designada ministra se ha destacado además por un enfoque social, su perspectiva de género y su compromiso con el bienestar comunitario. Asimismo, también participó en la reconstrucción de Armenia tras el terremoto de 1999 y en programas de mejoramiento integral de barrios y reasentamiento, con especial atención en la inclusión de organizaciones de mujeres. Son las noticias del gobierno del cambio. El programa Héroe Bachiller ha beneficiado en 11 años a más de 3.000 soldados, esposas e hijas de militares. El proyecto, a cargo de la Corporación Matamoros, brinda la oportunidad de acceder a esquemas de educación básica media para personal activo de la fuerza pública, heridos en combate y sus familias, con el fin de poder mejorar su calidad de vida y prepararlos para su inclusión social y laboral. Un positivo balance del programa Héroe Bachiller hizo el ministro de Minas, perdónenme, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, al destacar la cifra de 3.624 estudiantes graduados entre personal activo de la fuerza pública, heridos en acción en cumplimiento de su deber, y también sus familias en los últimos 11 años de instituida esta iniciativa. 15 de los graduados recibieron su grado en Bogotá, mientras que los 46 restantes participaron de manera virtual desde diversas regiones del país. El reconocimiento también lo hizo el funcionario al presidir la ceremonia de graduación de 61 personas, de las cuales 47 son soldados activos y 14 son esposas de militares que se hicieron parte de la iniciativa de la Corporación Matamoros, entidad adscrita al Grupo Empresarial Social del Sector Defensa, que se desarrolla desde el año 2013. Gracias al esfuerzo de ustedes que alcanzan este logro, son dignos de admiración. Se constituyen como un ejemplo y referencia para los hombres y mujeres en la fuerza pública, manifestó el ministro al felicitar a los graduandos. Añadió que la graduación en este programa Héroe Bachiller de la Corporación Matamoros es un testimonio del poder, la perseverancia, la resiliencia, la dedicación y la gratitud y el reconocimiento de la Fundación. Son 30 años en marcha, brindando oportunidades como esta a quienes por diversas circunstancias no tuvieron en su momento una ocasión o la oportunidad de terminar sus estudios en la etapa escolar. Considero además que este programa integral debe desarrollarse desde el Ministerio de Defensa, tiene que fortalecerse para todos los hombres y mujeres que la integran y logren alcanzar al menos el nivel de bachillerato. El bienestar de la fuerza pública, añadió el funcionario, es uno de los pilares fundamentales para mejorar la seguridad y construir la paz en Colombia. Un compromiso desde el primer día del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y en ese sentido, el ministro Velázquez anunció que la próxima semana será sancionada por el presidente de la República el proyecto de ley que se tramitó ante el Congreso de la República, mediante el cual la prestación del servicio militar o policial reconocerá hasta un salario mínimo a título de bonificación. Indicó también, con la reciente expedición del decreto 2225 de 2023, que los jóvenes
que deseen incorporarse como soldados profesionales, infantes de marina o patrulleros de la Policía Nacional podrán en el proceso de inscripción y selección realizarlo sin necesidad de pagar ningún costo. Este logro también es un sacrificio, así como tantos en la prestación del servicio que sacrifican su vida cotidiana y sacrifican sus familias. También ustedes, para llegar a este punto, han sacrificado su tiempo y ese es un motivo suficiente para reconocerlos y felicitarlos, expresó el ministro Velázquez. Son las noticias del gobierno del cambio, las noticias que tienen que ver con el desarrollo del programa del presidente Gustavo Petro. Gobierno Nacional consolida proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos. La propuesta que será presentada al Congreso de la República busca dejar a los ciudadanos como eje central de la regulación y establecer una nueva relación con los prestadores de servicios públicos. El proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos estará centrado en el ciudadano y busca la justicia tarifaria, según lo anunciado por el mandatario del gobierno del cambio. Liderada por los ministerios de Minas, Ambiente, Vivienda, TIC y la Superintendencia de Servicios Públicos y el Departamento Nacional de Planeación, la reforma busca mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios con justicia tarifaria. Han sido acciones concretas, lo que hemos llevado a cabo con el ministro de Minas, Andrés Camacho, para que en el Congreso sea discutida próximamente la reforma a los servicios públicos que hoy dejan por fuera de la cobertura a los sectores populares y más vulnerables del país, indicó el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya. Durante el encuentro se trazó el cronograma de trabajo y la estrategia con los usuarios, con los prestadores y sectores tradicionales. El ministro Camacho destacó el trabajo articulado con los distintos ministerios y entidades. Tendremos una ruta de trabajo para garantizar que el texto incluya todos los comentarios y todas las sugerencias desde diferentes sectores, ministerios, dependencias y entidades para lograr, por supuesto, que la reforma sea estructural, manifestó. Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, enfatizó en la importancia de llegar a acuerdos claros para el beneficio de la ciudadanía, consenso y usuario, que el centro de la reforma sea el usuario y que sea un consenso en todas las partes, ministerios y prestadores de servicios para el bien común y no el particular, explicó. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, se han adelantado 6 ejes temáticos en los que gira la propuesta de la reforma de la ley a los servicios públicos. El primero es la justicia tarifaria. El segundo, la universalización en la prestación del servicio. Tercero, que el usuario sea el centro de la regulación. Cuarto, fortalecimiento institucional y gobernanza. Quinto, focalización de los subsidios. Y sexto, la participación comunitaria. El presidente Gustavo Petro ha impulsado la idea de establecer un modelo de regulación enfocado en las necesidades de los usuarios y en la universalización de la prestación de los servicios públicos y su cobertura. Las leyes hoy vigentes de servicios públicos pusieron en un lugar privilegiado a los empresarios, pero dejaron a los usuarios en la calle, dijo el mandatario en la movilización por la vida de septiembre de 2023. Según una radiografía de la prestación del servicio público en Colombia realizada por el DPM, 12.8 millones de personas no tienen acceso a un servicio de acueducto de calidad. 3,2 millones de personas carecen completamente de acceso al agua potable. En el pasado Congreso de Andesco, el director del DPN destacó que en pleno siglo XXI hay 2,6 millones de personas en las zonas rurales sin agua y 600.000 compatriotas más de las periferias que no pueden abrir una llave. En términos de energía eléctrica, la cobertura alcanza el 94,4%
pero cerca de 818.000 viviendas, cerca de 4 millones de personas no tienen acceso al servicio de fluido eléctrico, especialmente en las regiones más vulnerables. Además, la calidad del servicio presenta disparidades significativas, siendo 5 veces mejor en Bogotá en comparación con el departamento de Caquetá, con información del Departamento Nacional de Planeación y también a través de la información que nos entrega la página de la Presidencia de la República. En una alocución presidencial, José del Carmen Estepa, el rostro de la reforma pensional que será ley y cambiará la vida de más de 3 millones de adultos mayores. El jefe de Estado visitó a don José del Carmen Estepa, un hombre de 88 años que nunca cotizó pensión y que ahora recibe un subsidio mensual de 225.000 pesos. El mandatario afirmó que la ley de reforma pensional será sancionada el próximo 16 de julio en la Plaza de Bolívar. La mañana de este martes 9 de julio, en el patio de una casa humilde del barrio Marco Fidel Suárez en Bogotá, don José del Carmen Estepa recibió con sorpresa la visita del presidente Gustavo Petro. El hombre de pocas palabras, de sonrisa tímida y desdentada, nació en Beteitiva, Boyacá. Es uno de los 500.000 colombianos mayores de 80 años que no tienen pensión y que gracias a las medidas del gobierno del presidente Gustavo Petro, del gobierno del cambio, ahora recibirán un subsidio de 225.000 pesos mensuales para mejorar su calidad de vida. En el caso de José del Carmen Estepa, el jefe de Estado, quien en la locución transmitida en la noche del martes decidió destacar su ejemplo para dar a conocer las bondades de la ley de la reforma pensional que será sancionada el próximo 16 de julio en la Plaza de Bolívar y que le permitirá al gobierno ampliar la cobertura del bono pensional a los adultos mayores que no cotizaron pensión. Gracias a las medidas del gobierno del cambio, José del Carmen tiene una renta pensional o bono pensional que le permitirá vivir una vejez digna. Su historia de vida contiene parte de la historia de Colombia. Nació en una zona rural y pobre. Un grupo armado le arrebató su finca cuando era joven. Fue pequeño ganadero, fue reciclador y hasta hace poco, antes de nuestra llegada al gobierno, a sus 88 años, todavía tenía que buscar diariamente sus 10.000 pesitos para una gaseosa, un par de medias o un plato de sopa, manifestó el mandatario. José del Carmen lo mira fijamente y sonríe, mientras el jefe de Estado afirma que, como él, millones de viejos y viejas que en Colombia no tienen pensión, gracias a un sistema pensional injusto y desigual en Colombia, solo una de cada 4 personas llega a la edad con derecho a una pensión justa y solo una de cada 8 mujeres se pensiona en Colombia. El mandatario aseveró que con la reforma pensional de este gobierno logra saldar la deuda que el país tenía con sus viejos y sus viejas desamparados. Junto al Congreso de la República hemos logrado una de las conquistas sociales más importantes de la historia del pueblo trabajador colombiano. Aprobamos una reforma al sistema pensional que les devolverá a los adultos mayores de Colombia la dignidad que por décadas les había sido arrebatadas, que se les había sido negadas. La reforma pensional beneficia a todos los viejos y viejas del país, beneficia a los más de 2 millones de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca, aunque trabajaron toda su vida, manifestó el presidente de la República. La diversidad de los beneficiados. El jefe de Estado resaltó que campesinos y campesinas, cafeteros, taxistas, artistas callejeros, vendedores ambulantes, comerciantes, camioneros, amas de casa, abogados y hasta médicos que nunca pudieron cotizar a un sistema, recibirán un bono pensional de 225.000 pesos mensuales. También hizo referencia a cómo se va a beneficiar las amas de casa que se dedicaron décadas al cuidado de su hogar
de sus niños, de sus niñas, pero nunca cotizaron al sistema. El mandatario también dijo que, aunque la reforma pensional empezará a regir en 2025, personas mayores de 80 años como José del Carmen ya están recibiendo el subsidio de 225.000 pesos. No podemos conformarnos con eso. Esta reforma abre de nuevo la posibilidad a un gran acuerdo nacional que tenga como prioridad la dignificación del pueblo colombiano, no solo en pensiones, sino en salud, en educación, en derechos laborales, en la dignidad de quien trabaja actualmente, que ayuda a superar la pobreza y mejorar la calidad y el acceso a los servicios básicos en la pensión, en la salud, en la tenencia de la tierra, para producir más alimentos, señaló el presidente. Son las noticias del gobierno del cambio. Muchas gracias a todas las personas que están en este momento viendo esta emisión. Los invitamos a que hagan parte de este canal, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan precisamente ningún video. Vamos a liderar, y esto me parece una noticia muy bonita y muy importante. Vamos a liderar la descolombianización de la cocaína, dijo el presidente Gustavo Petro en la transmisión del mando de comandante de las fuerzas militares. Hoy por hoy tenemos una fuerza más experimentada en destruir mafias en el mundo, sostuvo el mandatario. El presidente Gustavo Petro dijo durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo comandante general de las fuerzas militares, almirante Francisco Hernando Cubillos Granados, que la incautación de drogas ha roto un récord mundial. Los resultados son contundentes. Tenemos la mayor incautación de cocaína de la historia, dijo el mandatario, y se refirió al decomiso de 700 toneladas de cocaína durante el gobierno, lo que deja ver la profundización de la estrategia que ha trazado su administración y que tiene ya un dato suficientemente contundente, que es la destrucción de las economías ilícitas. Agregó que una de las economías ilícitas ya está en proceso de cambio real en las Naciones Unidas. Otras dejan unos cambios sustanciales en su propia geografía, lo que voy a denominar la descolombianización de la cocaína ilícita. Hoy por hoy, las fuerzas más experimentadas en destruir mafias en el mundo, eso se llama experiencia, es lo más positivo que se le puede brindar al mundo desde Colombia, enfatizó el jefe de Estado. Dijo que siempre serán discutibles las cifras, pero lo cierto es que la Armada es la fuerza más capacitada en este momento para adelantar acciones ofensivas por las formas como se transporta este tipo de mercancías. Incautaciones en alta mar, incautaciones en los ríos, en las ensenadas, en los lugares de desembocadura de numerosos ríos de Colombia, cada vez menos en el Caribe, cada vez menos en el Pacífico. Ahora la posibilidad de que se traslade hacia la selva amazónica con la peligrosidad que eso tiene, buscando otros mercados que ya no encuentran en los mares del Caribe o en los mares del Pacífico, en plena disminución, sostuvo. Según su análisis, esos mercados se irán hacia Europa o hacia China, que es muy peligroso desde el punto de vista de la sostenibilidad de este tipo de economías. Australia, indudablemente, África y otras regiones que siempre tienen que surcar el mar, por eso la Marina colombiana es de las más expertas, puntualizó. Gracias a todas las personas que están conectadas, que se han mantenido precisamente en este video, conectadas en esta emisión. Son las noticias del gobierno del cambio, son las noticias de presidencia precisamente. Que el mundo ayude a Colombia, dijo el presidente Gustavo Petro en vísperas de su visita al Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras nosotros hablamos de paz, aquí el mundo habla de guerra. Cuando vamos a hablar al Consejo
Superior de Seguridad de Naciones Unidas, nos encontramos con países que están en guerra entre sí, dijo el jefe de Estado en ceremonia de transmisión del mando de las fuerzas militares. Le pedimos al mundo que está pensando en guerra que nos ayude a la paz, porque yo creo que ayudando a la paz de Colombia se ayuda a la paz del mundo. También aquí hay un laboratorio de paz, aquí estamos probando, son las armas de la paz. Me parece que es una experiencia mundial para tener en cuenta. Somos laboratorio de paz en el mundo, de la justicia transicional, manifestó. El mandatario hizo la afirmación el martes pasado durante la transmisión del mando de comandante general, de las fuerzas militares, almirante Francisco Hernando Cúbides. Son las noticias del gobierno del cambio. El sistema carcelario, el sistema procesal penal y la política de drogas, la hoja de ruta del gobierno para una justicia adecuada, indica la ministra de Justicia. La titular de la cartera de Justicia explicó con reunión con los presidentes de las altas cortes y el fiscal general de la Nación y la fiscal general de la Nación, en la que estuvo presente el presidente Gustavo Petro, y se discutieron salidas fundamentales para el tema de una justicia adecuada, una justicia que genere también una reparación automática, pero sobre todo una actuación acorde con la realidad del país. La recién posesionada ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dio a conocer este martes la hoja de ruta del gobierno nacional para contar con una justicia adecuada en Colombia, la cual girará en torno a 3 ejes: sistema carcelario, sistema procesal penal y política de drogas. El anuncio lo hizo la funcionaria al término del encuentro con los presidentes de las altas cortes, perdón, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. El país no puede esperar más. Y el país no puede, dar más espera a muchas cosas más. De implementaciones y de reformas. Tratamos de pensar en la primera postulación ante el Congreso de la República, precisamente evitando los cuellos de botella en el sistema procesal penal. Estamos analizando 3 elementos fundamentales: sistema carcelario, sistema procesal penal y el tema particular de drogas, indicó la ministra. La reunión con los magistrados, añadió la funcionaria, tuvo por objeto encontrar salidas fundamentales para el tema de una justicia adecuada, una justicia que genere también una reparación automática, pero sobre todo una actuación acorde con la realidad del país. Entendemos la necesidad de compartir con todos los actores del sistema de justicia un elemento fundamental, y es una decisión, porque la justicia cumple un papel primordial en una sociedad que tiene impunidad muy alta y un nivel de violencia muy alto también, añadió la ministra. Señaló que en la reunión se evaluaron alternativas para cumplir con las obligaciones que demanda la Constitución de 1991 en el marco de paz, y que significa también una serie de obligaciones que están siendo revisadas, monitoreadas por organismos internacionales, pero que en particular son pretensión esencial del gobierno. Ha quedado claro la disposición del gobierno nacional, así también lo han manifestado los presidentes de las altas cortes, y desde allí podemos decir que empezamos con la única visión de actuar rápidamente, expresó la ministra. Son las noticias del gobierno del cambio, son las noticias que tienen que ver con el presidente, con el programa de gobierno y por supuesto con su gabinete. José Daniel Rojas Medellín, recuerden, nuevo ministro de Educación. El nuevo ministro de Educación es ahora Daniel Rojas Medellín, en reemplazo de la ministra Aurora Vergara, a la que el presidente agradeció todo su trabajo y dedicación a través de su cuenta de X. José Daniel Rojas Medellín es economista de la Universidad Santo Tomás,
Anteriormente se desempeñaba como director de activos especiales de la Sociedad de Activos Especiales SAE y posee una amplia experiencia en formulación de proyectos, investigación, implementación y evaluación de políticas públicas poblacionales y también de seguimiento de políticas macroeconómicas. Ha fungido igualmente como gestor territorial de juventud en el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDEPAC, asesor de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá y asesor en políticas macroeconómicas del Senado de la República. Daniel Rojas Medellín, entonces, será el nuevo ministro de Educación. El presidente Petro también instó a nuevos ministros del gabinete a dar la gran batalla por el cambio con una mirada global. Pues bien, estas son las noticias del gobierno del cambio, los avances más recientes en el programa del presidente Gustavo Petro, cambios también en su gabinete. Agradezco a todas las personas que estuvieron acá conectadas en esta emisión. Pido excusas por no haber continuado nuestra emisión en directo, en vivo y en directo, perdón. Y bueno, les recuerdo por favor compartir esta emisión, comentar acá a través de la caja de comentarios, suscribirse si no lo ha hecho, active la campanita de notificaciones. Gracias a todas las personas que hacen parte de esta comunidad, gracias a los miembros, gracias a los suscriptores de esta comunidad. Son ustedes muy amables. Recuerden que nos pueden seguir por otras plataformas sociales. Nuevamente les reitero la gratitud, mi agradecimiento por su apoyo. Nos vemos próximamente con más videos que son precisamente importantes para contribuir también a la formación de la opinión pública, por supuesto. Para todos ustedes, una muy buena tarde y espero que compartan este video. Muchas gracias.